Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las dizi. Hoy vamos a explorar un tema que resuena profundamente en muchas culturas, y que las series turcas han sabido retratar con maestría: el amor prohibido que desafía las bodas arregladas. En Turquía, como en muchas otras partes del mundo, las tradiciones y las expectativas familiares a veces chocan con los deseos del corazón. Y es precisamente en ese choque donde nacen las historias más apasionantes, los romances más intensos y las rebeliones más valientes. Hoy vamos a analizar algunas de las series turcas que han abordado este tema con gran sensibilidad y dramatismo, mostrándonos personajes que luchan por su felicidad, a pesar de las presiones sociales y familiares. Antes de que nos adentremos en este universo de amores prohibidos y bodas impuestas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos, recomendaciones personalizadas y las últimas noticias del mundo de las series turcas. No se pierdan nada y únanse a nuestra comunidad de apasionados por las dizi. Ahora sí, vamos a comenzar. La primera serie que quiero mencionar es sin duda un clásico moderno, Gümüş. Esta novela nos presenta la historia de Gümüş, una joven de un pueblo pequeño que de repente ve su vida cambiar cuando es elegida para casarse con Mehmet, el nieto de una familia adinerada de Estambul. Si bien la boda no es estrictamente arreglada en el sentido tradicional, ya que Mehmet tiene cierta libertad de elección, sí está fuertemente influenciada por las expectativas familiares y la tradición. Mehmet está devastado por la reciente pérdida de su novia y no tiene ningún interés en casarse con Gümüş. La serie explora la transformación de esta relación forzada en un amor genuino, mostrando los desafíos que Gümüş enfrenta al adaptarse a un mundo completamente diferente y al ganarse el corazón de un hombre que inicialmente la rechaza. Gümüş es un ejemplo de cómo, incluso en situaciones donde la libertad de elección es limitada, el amor puede florecer y superar las barreras impuestas por la sociedad. Profundicemos un poco más en esta serie. Lo que hace a Gümüş tan especial es su retrato realista de las complejidades culturales y sociales. La serie no idealiza la vida en Estambul ni tampoco demoniza las tradiciones rurales. En cambio, presenta un retrato matizado de los choques culturales y las tensiones familiares que surgen cuando dos mundos muy diferentes colisionan. Gümüş, interpretada magistralmente por Songül Oden, se convierte en un símbolo de la resistencia femenina, adaptándose a las circunstancias sin perder su esencia. Su humildad, su bondad y su perseverancia la convierten en un personaje entrañable con el que el público se identifica fácilmente. Mehmet, por su parte, interpretado por Can Tatlıtuğ, evoluciona a lo largo de la serie. Inicialmente un hombre roto y resentido, aprende a amar y a valorar a Gümüş por su fortaleza y su compasión. La química entre los dos actores es innegable, y su relación se convierte en el corazón de la serie. La serie también aborda temas como la clase social, el poder del dinero y la importancia de la familia. Los conflictos entre Gümüş y la familia de Mehmet, especialmente su abuelo y su cuñada, son constantes y ponen a prueba su matrimonio. A través de estos conflictos, la serie examina las dinámicas de poder dentro de las familias y las presiones que se ejercen sobre las mujeres para que se adapten a las expectativas sociales. Luego tenemos Küçük Kadınlar, una adaptación turca del clásico literario. Aunque la trama principal gira en torno a las cuatro hermanas y sus vidas, una de las subtramas involucra un matrimonio arreglado que afecta profundamente a una de las hermanas. Esta serie destaca cómo las decisiones sobre el matrimonio pueden tener un impacto devastador en la vida de las mujeres, especialmente cuando se ven obligadas a casarse por razones económicas o sociales, sin tener en cuenta sus propios sentimientos y deseos. La serie explora el precio que pagan las mujeres por desafiar las expectativas familiares y la lucha por encontrar su propia voz en una sociedad que a menudo las silencia. En Küçük Kadınlar, el matrimonio arreglado sirve como un catalizador para explorar temas más amplios sobre la independencia femenina y la importancia de la educación. La hermana que se ve obligada a casarse, a menudo interpretada con gran sensibilidad por la actriz, sueña con una vida diferente, una vida en la que pueda elegir su propio camino y perseguir sus ambiciones. Su matrimonio forzado la obliga a sacrificar sus sueños y la somete a una vida de opresión y humillación. La serie también destaca el papel de las otras hermanas, quienes la apoyan y la animan a luchar por su libertad. A través de su solidaridad, la serie transmite un mensaje poderoso sobre la importancia del empoderamiento femenino y la necesidad de desafiar las normas sociales que perpetúan la desigualdad.
Además, Kukuk-Kanlar explora las consecuencias a largo plazo de los matrimonios arreglados, tanto para la mujer que se ve obligada a casarse como para la familia en general. La serie muestra cómo estos matrimonios pueden generar resentimiento, infelicidad y, en algunos casos, incluso violencia. También destaca la importancia de la comunicación y la comprensión dentro de las familias, y la necesidad de respetar los deseos y las aspiraciones de cada miembro. Otra serie que toca el tema de manera conmovedora es Zure. Aunque no es tan conocida como las anteriores, Zure nos presenta la historia de una joven obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para saldar una deuda familiar. La serie nos muestra el sufrimiento y la desesperación de Zure, quien se ve privada de su libertad y de la posibilidad de elegir su propio destino. La historia se centra en su lucha por escapar de este matrimonio infeliz y encontrar el verdadero amor, incluso si eso significa desafiar las convenciones sociales y arriesgar su propia vida. Zure es una serie que nos hace reflexionar sobre la injusticia de las bodas forzadas y la importancia de luchar por la libertad y la autonomía de las mujeres. Zure es una serie que destaca por su crudeza y su realismo. No se trata de un romance edulcorado, sino de un retrato honesto y sin concesiones de la vida de una mujer oprimida. La serie no se limita a mostrar el sufrimiento de Zure, sino que también explora sus fortalezas y su determinación. A pesar de las dificultades que enfrenta, Zure nunca pierde la esperanza de encontrar una vida mejor. Su lucha por la libertad se convierte en un símbolo de esperanza para otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. La serie también critica abiertamente las tradiciones patriarcales que perpetúan la desigualdad de género. A través de la historia de Zure, la serie denuncia la práctica de las bodas forzadas y la falta de derechos que sufren las mujeres en muchas partes del mundo. Zure es una serie que invita a la reflexión y que nos anima a cuestionar las normas sociales que consideramos como normales. Ahora, vamos a hablar de una serie un poco más moderna y con un enfoque diferente, Istanbullu Helin. Si bien no se trata estrictamente de un matrimonio arreglado por completo, Süreyya, la protagonista, se casa con Faruk, un hombre de una familia rica y tradicional de Bursa. El problema radica en que la familia de Faruk, especialmente su autoritaria madre, Esma, tiene una visión muy clara de cómo debe ser la esposa de su hijo y el tipo de vida que deben llevar. Süreyya, una mujer moderna e independiente, se enfrenta a la presión constante de adaptarse a las expectativas de la familia Boran, y su matrimonio se ve constantemente amenazado por las intrigas y las manipulaciones de Esma. Istanbullu Helin nos muestra cómo, incluso cuando hay amor y atracción, las diferencias culturales y las expectativas familiares pueden ser una fuente constante de conflicto y sufrimiento en un matrimonio. La serie explora la lucha de Süreyya por mantener su identidad y su independencia, al mismo tiempo que intenta construir un futuro junto a Faruk. Istanbullu Helin explora la dinámica familiar con una profundidad sorprendente. Esma, la matriarca, es un personaje complejo y multifacético. Si bien puede parecer una villana al principio, la serie revela gradualmente las razones detrás de su comportamiento autoritario. Esma está profundamente arraigada en las tradiciones y cree que está protegiendo a su familia de la influencia del mundo exterior. Süreyya, por otro lado, representa la modernidad y la independencia. Su estilo de vida poco convencional choca con los valores tradicionales de la familia Boran, generando constantes conflictos. La serie también explora la relación de Süreyya con los otros miembros de la familia, especialmente sus cuñados y cuñadas. Algunos la apoyan y la animan, mientras que otros la ven como una amenaza para el statu quo. A través de estos personajes, la serie examina las complejidades de las relaciones familiares y las presiones que se ejercen sobre las mujeres para que se adapten a las expectativas de la familia. Istanbullu Helin también destaca la importancia de la comunicación y el compromiso en un matrimonio. Süreyya y Faruk se aman profundamente, pero sus diferencias culturales y las presiones familiares a menudo los separan. La serie muestra cómo necesitan aprender a comunicarse de manera efectiva y a comprometerse para superar los obstáculos que se interponen en su camino. También quiero mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en las bodas arregladas, sí las aborda como un elemento importante de la trama, Así. La historia de amor entre Así y Demir se desarrolla en un contexto rural donde las tradiciones y las costumbres tienen un gran peso. Si bien Así y Demir se enamoran genuinamente, sus familias están enemistadas y existen fuertes presiones sociales para que se casen con personas de su propio círculo social.
La serie explora cómo las diferencias de clase, las rivalidades familiares y las expectativas sociales pueden obstaculizar el camino hacia la felicidad y obligar a las personas a tomar decisiones difíciles. Así, es un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, pero también nos muestra el precio que se paga por desafiar las convenciones sociales. Así, se distingue por su impresionante fotografía y su evocadora banda sonora. La serie está ambientada en la hermosa campiña turca, y las imágenes de los campos y los ríos contribuyen a crear una atmósfera de romance y drama. La música compuesta por Toygar es igualmente cautivadora y ayuda a transmitir las emociones de los personajes. La serie también aborda temas como la venganza, el perdón y la redención. Las familias de Asi y Demir están enemistadas desde hace generaciones, y ambos personajes luchan por superar el legado de odio y rencor. La serie explora las consecuencias destructivas de la venganza y la importancia del perdón para romper el ciclo de violencia. Así, es una serie que nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede triunfar sobre el odio y la esperanza puede superar la desesperación. Finalmente, aunque hay muchas otras series que podríamos mencionar, quiero destacar Esla. Esta novela nos cuenta la historia de Esla, una joven que es obligada a casarse con un hombre para evitar un derramamiento de sangre entre dos familias. Esla, que ha crecido en Estambul y tiene una visión moderna del mundo, se ve repentinamente transportada a una realidad completamente diferente, donde las tradiciones y las costumbres ancestrales rigen la vida de las personas. Su matrimonio es una transacción, un pacto para mantener la paz, y ella se siente atrapada en un mundo que no comprende y que la rechaza. Esla es una serie que denuncia la práctica de las bodas forzadas y que muestra el sufrimiento y la desesperación de las mujeres que se ven privadas de su libertad y de la posibilidad de elegir su propio destino. La serie explora la lucha de Esla por encontrar su propia voz y por rebelarse contra un sistema que la oprime, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. Esla es una serie que no se guarda nada al mostrar la brutalidad de las bodas forzadas. La serie muestra cómo las mujeres son tratadas como objetos, sin derechos ni voz. También destaca la complicidad de la sociedad y la familia en perpetuar esta práctica. La serie también explora la resistencia de Esla y su determinación por luchar por su libertad. Esla se niega a ser una víctima y se convierte en una defensora de los derechos de las mujeres. Su lucha inspira a otras mujeres en su comunidad a desafiar las tradiciones y a buscar una vida mejor. Esla es una serie que nos recuerda que la lucha por la igualdad de género aún no ha terminado y que debemos seguir trabajando para crear un mundo donde todas las mujeres tengan la libertad de elegir su propio destino. La serie también aborda temas como la justicia social, la corrupción y la importancia de la educación. Esla se convierte en una líder en su comunidad y lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas. También utiliza su educación para desafiar las tradiciones y promover el cambio social. Esla es una serie que nos inspira a ser agentes de cambio y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Como hemos visto, las series turcas que abordan el tema del amor prohibido y las bodas arregladas nos ofrecen una mirada profunda a las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre las expectativas familiares y los deseos individuales. Estas historias nos muestran personajes que luchan por su felicidad, que desafían las convenciones sociales y que nos inspiran a creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Las dizi turcas, con su cuidada producción, sus actuaciones convincentes y sus guiones bien elaborados, se han convertido en un fenómeno global. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas importantes y a conectar con personajes que enfrentan desafíos similares a los nuestros. El éxito de las series turcas radica en su capacidad para combinar el drama, el romance y la crítica social de una manera que resuena con el público de todo el mundo. En resumen, hemos explorado algunas series turcas que retratan el amor prohibido en el contexto de bodas arregladas o influenciadas por la tradición y las expectativas familiares. Hemos visto cómo personajes como Gumus, Süreyya, Asi y Esla se enfrentan a desafíos formidables para encontrar la felicidad y la libertad. Estas series nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autonomía individual, la lucha por la igualdad de género y el poder transformador del amor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y el amor prohibido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus series favoritas que abordan las bodas arregladas? ¿Creen que las series turcas reflejan la realidad de la sociedad turca en este sentido?
Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. ¿Qué otras series creen que deberían ser añadidas a la lista? ¿Han notado alguna evolución en la forma en que las series turcas abordan este tema a lo largo del tiempo? Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este contenido, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe. Y que sigan disfrutando de las maravillosas historias que nos ofrece el mundo de las dizi turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.